Bueno, le digo a la gente que está preguntando, ustedes los que están como espectadores no se pueden ver porque esto no es una videoconferencia, sino que es un seminario web, que solamente quienes moderan y el conferencista son los que tienen la pantalla habilitada y los micrófonos habilitados. El resto de la gente está como espectador. Lo que sí, al finalizar la conferencia, ustedes pueden levantar la mano y le vamos a habilitar la palabra para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean necesarias. Si te parece, vamos comenzando, ¿sí? Bueno, formalmente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Martín, yo soy director de divulgación y enseñanza de la ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos acá junto a Lucas Chiandre, que es el encargado del área de comunicación de la CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba, y a Luciano Ponce, el doctor Ponce, que es quien hoy nos va a brindar su conferencia. En primer lugar, quiero agradecerle a CECIT que haya compartido con nosotros esta actividad. También quiero agradecerle a Luciano que haya tomado el tiempo para preparar esta charla. Y bueno, a todos los que nos están escuchando también le agradezco que estén hoy del otro lado. Lucas, te cedo la Sí, palabra un minutito. bueno, sí, en nombre de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, también le agradecemos a Luciano la participación, al Ministerio por compartir este espacio. Es la primera charla que coproducimos o coorganizamos con el MinSit desde la CECIT y bueno, van a venir muchas más en el futuro. Así que estamos agradecidos y contentos con eso. Y bueno, le damos la palabra a Luciano, que es docente investigador de la Facultad de Psicología y también tiene otros roles que los va a comentar él. Bueno, buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación de ambos, de Lucas, de Javier. Creo que es una linda oportunidad de poder compartir trabajo que venimos haciendo, que se viene haciendo desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Antes que nada, si bien yo ocupo un rol como docente, ocupo un rol como gestor también de la Facultad de Psicología, como subsecretario de Servicios a la Comunidad, lo que les quería presentar hoy, lo que quería que compartamos, es el producto de un trabajo conjunto, coordinado y colectivo, no solamente entre docentes y egresados de la Facultad de Psicología, sino que es una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud de la provincia, la Subsecretaría de Salud Mental, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Psicología. Lo que quiero conversarles, compartirles un poco hoy, es algo que nosotros denominamos dispositivo de contención y acompañamiento para personas con contagio positivo, o sea, con resultado positivo de contagio de coronavirus, para sus familiares o para todas aquellas personas que se encuentran o se encontraban en la génesis de nuestro trabajo en aislamiento social obligatorio. Yo les voy a explicar por qué les digo que se encontraban en un inicio, dado que el dispositivo como tal fue pensado en los momentos en los cuales el aislamiento social no era general para la población, sino que era un aislamiento indicado solamente para aquellas personas que habían viajado, para sus familiares, o que personas que habían llegado del exterior, sus familiares, o aquellas personas que habían estado en contacto. Lo que les voy a contar es una experiencia, creemos para nosotros súper interesante en términos profesionales, en términos científicos, en términos académicos, pero también es súper interesante en términos humanos como para poder entender o tener una primera línea de qué es lo que fue pasando, de qué es lo que va pasando alrededor de este aislamiento, de esta cuarentena. No es un producto netamente de investigación, sino que es un proceso de ciencia aplicada, y lo que les voy a compartir, si bien son algunos resultados, es más que nada
reflexiones acerca de lo que fuimos logrando, de lo que fuimos viendo, de lo que fue pasando a lo largo del tiempo. Lo más interesante de todo, por ahí en términos de reflexión, en términos de pensamiento, es que a diferencia de cualquier otro proceso en el cual utilizamos nuestra disciplina o las disciplinas que confluyen en este dispositivo, a diferencia de cualquier proceso común de investigación, nosotros como operadores, pero a la vez como seres humanos, nos vemos involucrados, nos vemos enredados en este fenómeno con el cual trabajamos. Nosotros como operadores, como coordinadores, como trabajadores de este dispositivo, también estamos aislados, también estamos, entre comillas, llevando adelante el aislamiento, padeciendo el aislamiento, enfrentándonos al aislamiento, con lo cual, bueno, es en cierto modo como un modelo paradigmático de qué es lo que estamos viviendo en este momento. Recién antes de empezar pensaba que, bueno, yo soy docente hace varios años, hace muchos ya, y pensaba que cuál era uno de los temores clásicos que uno tenía cuando daba clases, las primeras veces, y era de olvidarse cosas, de que te pase algo, de que te caigas, o el sueño clásico de descubrir que uno no estaba vestido. Bueno, pues bien, hemos llegado a ese momento y la mayoría de los que estamos hoy en esta conferencia estamos vestidos de la cintura para arriba, con lo cual toda nuestra vida ha cambiado a partir de ahora. Hablando en serio ahora, les cuento. Alrededor del 15 de... Sí, creo que fue alrededor del 15, el 14 de marzo, a pedido de, entre otras personas, de la señora decana de la Facultad de Psicología, el señor vicedecano, y varias personas de la comunidad académica, nos constituimos, por llamarlo de algún modo, de emergencia para conformar un grupo que tenía por objetivo trabajar, operar sobre el bienestar de la población en un, como les decía, en un grupo particular de personas que eran aquellas que tenían la indicación de aislamiento social debido a una particularidad específica de su situación de vida. En ese momento lo que pensamos era que íbamos a conformar un equipo que, con características asistenciales, aborde esta población particular. En el camino de la constitución de este equipo, entre comillas, nos cae el aislamiento social preventivo y obligatorio a todos en el territorio de la República Argentina. En ese momento, en el cual solo habíamos podido trazar algunas líneas, unos renglones, unas planificaciones en una hoja o en un archivo, nos vemos en el desafío no solo de pensar un dispositivo general, sino de constituirlo hacia adentro en las mismas condiciones en las cuales estaba la población con la cual íbamos a trabajar. Nos habíamos visto la cara solo algunos de nosotros, nos conocíamos solo algunos de nosotros, y teníamos el desafío de conformarnos como equipo asistencial en el camino en el que íbamos aprendiendo esto que hemos aprendido la mayoría de nosotros, a usar Zoom, a usar Meet, a usar Hangout, a usar las videollamadas de WhatsApp, que no las usábamos para nada en su momento, con lo cual ya desde la constitución del dispositivo todo fue distinto a lo que esperábamos que iba a ser. Como les decía en un principio, participa el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Salud Mental, la Dirección de Salud Mental, perdón. Desde la Facultad de Ciencias Médicas participa la Secretaría de Extensión de dicha casa de estudios, y nosotros, desde la Facultad de Psicología, aportamos, por un lado, un grupo de trabajo que ya estaba constituido con una historia de trabajo en emergencia y en crisis, que es el equipo de gestión psicosocial de riesgo. Por otro lado, entre otras cosas, ese equipo se constituye como una, por llamarlo de alguna forma, como un interruptor de emergencia para operar sobre crisis, valga la redundancia, de emergencia. Este equipo ha trabajado, entre otras cosas, en la catástrofe de Sierras Chicas derivada de la inundación, ha trabajado en algunas catástrofes no naturales, explosiones, ha trabajado con familiares y parientes de personas que estuvieron en el Ara San Juan, que fue el submarino que se hundió hace un tiempo, en
mar argentino, etc. Por un lado teníamos ese equipo, por el otro lado combinamos el departamento de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que es, si bien es una carrera, una tecnicatura nueva en la Facultad de Psicología, la historia de la flexión entre la psicología como una disciplina y el acompañamiento terapéutico como un espacio profesional es algo que se venía dando, que se venía desarrollando hace un tiempo. Con lo cual, armamos, valga la repetición, un equipo en el cual una de las patas de la coordinación soy yo, no soy la única pata de coordinación, la directora del Departamento de Acompañamiento Terapéutico, la doctora Cristina González, y la licenciada Alejandra Rossi, muy conocida en el medio del trabajo en emergencia, crisis, es la otra cabeza de esta hidra, o este cancerbero de coordinación. Pues bien, bueno, como les decía, nuestro primer desafío fue que al momento de poner en marcha el engranaje de este dispositivo, ya no contábamos con la posibilidad ni de contacto entre nosotros, ni de un espacio físico de trabajo a partir del cual poder desarrollar nuestra tarea. Entonces, con pocos recursos, con mucha velocidad, con mucha necesidad de hacerlo rápido, pensamos cómo hacer para contactarnos con la gente, cómo ofrecer este espacio de contención y acompañamiento entendido como un lugar donde la persona que se encuentra en esta situación de emergencia, en esta situación cotidiana atípica, pueda efectivamente entrar en contacto con alguien que colabore, que ayude en su reestructuración, en su reordenamiento de lo cotidiano. En ese momento, si bien teníamos una idea, podíamos usar una central telefónica que no teníamos, un teléfono de guardia que tampoco teníamos, pero que no era difícil de conseguir, o alguna plataforma rentada, se nos ocurrió la idea medio, en su momento jugada, de trabajar con una página de Facebook, de ofrecer el contacto con aquellas personas que necesiten de la contención y el acompañamiento a través de un chat, muy parecido a ese que uno utiliza, qué sé yo, cuando dialoga con una tarjeta de crédito, cuando dialoga con un banco, etcétera, con una compañía de seguros. Bueno, pues bien, trabajar desde ahí. Para los que, sobre todo para los que éramos psicólogos, representaba un desafío grandísimo. Nosotros estábamos, sobre todo los clínicos, estábamos acostumbrados a vernos las caras, a escuchar el tono de voz, a ver los gestos, a ver la postura del cuerpo de la persona cuando hablaba, y de pronto nos encontrábamos con que íbamos a tener que escribir e íbamos a tener que leer lo que el usuario presentaba. Por suerte el equipo no estaba solo constituido por psicólogos, como les decía al principio, acompañantes terapéuticos, médicos, psiquiatras, comunicadores, constituyeron un espacio multidisciplinario, transdisciplinario, que nos permitió, en primera instancia, proponer y sostener este espacio como un espacio de contacto con la comunidad. Al principio, cuando empezamos a pensar el dispositivo, lo habíamos pensado como dirigido a la población universitaria. Mucho antes de hacer el lanzamiento, que fue el día 18, ya nos dimos cuenta que no podíamos limitarlo a un sector de la población cuando la población entera estaba padeciendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. Aun cuando no teníamos información, aun cuando no teníamos datos, aquellos que teníamos un poco de experiencia con el comportamiento de las personas a través de la vivencia clínica, sabíamos que este cambio en la cotidianidad sí o sí iba a generar un desafío en el bienestar de las personas. Entonces, el día 18 de marzo, un día antes de que se decrete el aislamiento social, empezamos a trabajar a través de una plataforma de Facebook, de una página de Facebook, y con un chat que nos iba a permitir a nosotros que ofrecer a lo largo del día, desde las 8 de la mañana inicialmente hasta las 20 horas, de manera continua, hoy hasta las 22 horas, un espacio de escucha. Un espacio de escucha de lunes a domingo, sin interrupciones, en el cual las personas podían buscar, podían solicitar, tienen la posibilidad de pedir aquello que crean necesario, o simplemente manifestar el malestar o la inquietud que se generaba a través del aislamiento social. Desde ese día trabajamos sin interrupciones,
aproximadamente 40 profesionales, los que formamos al principio una base de primer contacto y derivación, una red de derivaciones. Posterior a ello fuimos sumando diferentes dispositivos de contacto telefónico intensivo para aquellos casos que realmente evaluábamos que no podían ser contenidos a través de la página, un espacio para adultos mayores que no utilicen redes sociales, y ahora finalmente estamos incorporando una escucha vinculada específicamente a violencia intrafamiliar y una escucha vinculada a ideación suicida y aquellos comportamientos asociados al atentado contra la propia persona. Desde ese día, como les decía, continuamente, sin interrupciones, fuimos recibiendo consultas. Lo que nosotros pensamos que iba a ser un flujo bajo de consultas, de acuerdo a lo que podíamos predecir, se convirtió en un dispositivo que al día de hoy, justo hoy recordaba que se cumple un mes justo del aislamiento social, al día de hoy tenemos aproximadamente 630 primeros contactos que derivaron en más de 400 intervenciones efectivas vinculadas al malestar derivado del aislamiento social preventivo y obligatorio. En términos académicos, por llamarlo de alguna forma, creo que para mí, en mi experiencia, que por ahí no es muy vasta, pero que llevo algunos años trabajando, es la primera vez que participo de un espacio multidisciplinario en el cual el modelo de abordaje que se sostiene es un modelo de abordaje, o mejor dicho, caracterizado por la descripción del tipo de intervención, pero que es multiteórico. Confluyen en nuestro espacio psicólogos sistémicos, cognitivos de la primera, segunda, tercera ola, psicoanalistas, gestálticos, etc. Una serie de profesionales, y no solamente psicólogos, de diferentes ramas y enfoques teóricos que confluyen ¿en qué? En pensar una intervención en agudo, en emergencia, caracterizada al menos por 4 pasos, que es el establecimiento de un vínculo, la descripción de la situación de malestar, la construcción y la propuesta de herramientas de abordaje, y el acompañar a la persona a que lleve a cabo, a que elabore esos pasos para realizar aquellas tareas, esos elementos que en ese diálogo que se establece con el usuario, esos elementos que podrían llevar a restablecer un equilibrio que se perdió por el ingreso al aislamiento o se fue perdiendo con el paso del tiempo hacia adentro del aislamiento. Como les decía, desde ese momento recibimos aproximadamente 600 consultas que derivaron en 400 intervenciones que en términos sociodemográficos tienen una característica bastante particular. Nos consultan mayormente mujeres, aproximadamente un 70% de mujeres, 76% de mujeres. De esa población, la mayoría, más del 50% tiene empleo, es un empleo ya sea de tipo autónomo, en relación de dependencia, o en relación de dependencia, perdón. Hay otro 50% de personas consultantes que son estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios. La mayoría de los consultantes o vive con su familia o vive con su pareja, habiendo aproximadamente un 40% de personas que viven solas, y un porcentaje muy, muy bajo que al momento de instaurarse el aislamiento social deciden trasladarse a un lugar, a la casa de un amigo, de una pareja, de la casa del ex, de la ex incluso, para no pasar el aislamiento social en soledad. Las edades de consulta, si bien tenemos un rango desde los 15 años a los 85 años, el 60% de la población que consulta está entre los 21 y 41 años de edad, ¿sí? Llevándonos a un resumen que es el siguiente. Al menos desde nuestro dispositivo, como decíamos recién, la mayoría de las personas que consultan son mujeres. La mayoría de las personas tiene ocupación, un trabajo en relación de dependencia o un trabajo autónomo, y la mitad de la población son estudiantes universitarios.
conocemos, sabemos que esta no es la media demográfica, o por llamarlo de algún modo, la media sociodemográfica de la población de Córdoba. Estimamos que hay otro tipo de población que no está accediendo ni a nuestro servicio ni a otro servicio. Pero al no conocer, salvo nuestros propios datos oficiales vinculados a la demanda en salud mental en la provincia, y al no conocer datos en el país, hay escasa información sobre cómo se comporta la población en relación a la demanda en salud mental en este momento particular. Al no conocer esto, al menos confiamos en que lo que estamos recibiendo es, en cierto modo, representativo de una porción de la población de Córdoba y de una porción del país. Al día de hoy tenemos consultas de 16 provincias, tenemos consultas de más de 25 ciudades de la provincia de Córdoba, y además, interesantemente, hemos recibido consultas de otros países de Latinoamérica, sobre todo. El último registro que teníamos era consultas desde Estados Unidos, consultas desde Colombia, y desde Europa, consultas desde España y consultas desde Italia. ¿Sí? Bien, ahora, vamos a pensar o discutamos, o les quiero comentar más o menos un poco qué nos consulta la gente. El otro día escuchaba, a raíz del inicio del aislamiento, los profesionales hemos salido a hablar con los medios, hemos sido consultados por diarios, revistas, medios digitales, etcétera, sobre qué le pasa a la gente. Y escuchaba, habría profesionales que hablaban del miedo, el temor, el temor. Al menos en la población que consulta nuestros servicios, el temor no es la demanda principal. Las personas que consultan a nuestros servicios son personas que consultan inicialmente por ansiedad. ¿Sí? Hay un 30% de la población que consulta por ansiedad. ¿Una ansiedad derivada de qué? Derivada no del aislamiento, derivada de la desorganización cotidiana, de la necesidad de replantearse el modo de realizar las actividades cotidianas, el modo de afrontar el trabajo a través del teletrabajo, el estudio a través de la virtualización de las actividades académicas, la ansiedad que genera el restablecimiento o la reconfiguración de los vínculos de aquellas personas o con aquellas personas con las cuales uno vive. De pronto uno pasaba de estar un tiempo fuera del hogar trabajando o estudiando o haciendo actividad recreativa y luego retornaba al hogar. Pasamos a convivir 24 horas bajo el mismo techo. Pasamos a compartir todas las comidas, todas las tareas del hogar, etc. Con lo cual la ansiedad se presenta como el principal síntoma de consulta. La persona percibe, la persona siente que se desordena frente a este desafío inusual, siente que no puede manejar eso que debería manejar, y que, más interesante aún, todas las estrategias que intentó hasta el momento en su vida para resolver los diferentes problemas y los diferentes desafíos, todas esas estrategias que antes funcionaban, ya no funcionan. El segundo motivo de consulta en términos de porcentaje es la angustia y la tristeza. La angustia que genera justamente el cambio en la cotidianidad, la pérdida en los vínculos físicos, por llamarlo de alguna forma, la angustia vinculada a la incertidumbre, y la angustia vinculada al temor. Y ahí sí ingresa el temor, pero no el temor a la muerte, el temor al contagio, y el temor al contagio a aquellas personas con las cuales uno está en contacto. Como tercer motivo de consulta, en términos de porcentaje, está la preocupación por terceros. La preocupación por el vecino, por el familiar, por el amigo, por aquel que está en otro lado y no la está pasando bien, por aquel que yo no veo cara a cara y no la está pasando bien. Junto con eso, y en menor porcentaje, como decíamos recién, ideación suicida, trastornos de sueño, ya sea insomnio, trastornos de la iniciación del sueño, de la finalización del sueño, algunos problemas vinculados a la agudización de cuadros psicopatológicos preexistentes al momento del inicio de la cuarentena,
estrés laboral, estrés cotidiano, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al motivo de consulta. En relación a la estrategia, es decir, ¿qué ha hecho la persona frente a esto? Como decíamos recién, y anticipados, las personas han hecho cosas. ¿Sí? Si bien el mayor porcentaje de respuestas indica que la persona no hizo nada, que la persona lo agarró la ola del tsunami del aislamiento y la persona no pudo hacer nada, aquellos que hicieron algo, lo hicieron básicamente relacionado a 3 puntos, que son el intento de reestructuración o de reconfiguración de vínculos familiares o interpersonales, algo que en broma lo hablábamos el otro día con unos colegas, algo que fue tal vez un boom en el momento del inicio del aislamiento, que fue el desarrollo de todo tipo de actividades de ejercicio, ya sea vinculados a meditación, relajación, yoga, ejercicios aeróbicos, etc. La persona hizo un montón de esas cosas. Un gran porcentaje de la población hizo eso. Y por el otro lado, la consulta con profesionales, que se vio obstaculizada por algo que si bien ahora pareciera ser que está en cierto modo un poco más ordenado, en su momento no lo estuvo, que es la lentitud en la respuesta de las obras sociales a la readecuación de la consulta del usuario y de la posibilidad de prestación del profesional. Dicho en otras palabras, desde un inicio no todos recibieron, no todos aceptaron prestaciones por videoconferencia, no todos readecuaron el modo de consulta a lo que estaba pasando en el momento. Junto con eso, también se intentaron realizar tareas manuales, actividades lúdicas, en muy bajo porcentaje evitar el exceso de noticias, evitar el exceso de comunicación, pero en términos generales lo que teníamos era esto, un cuadro muy grande entonces de personas que ya sea por ansiedad, por angustia, por temor o por preocupación de terceros, veían afectado su bienestar cotidiano. Algo que no estaba pasando hasta el momento comienza a generar este tipo de sensaciones, que dispara reacciones, dispara respuestas que en otro momento cotidiano funcionaron y que ahora ya dejan de funcionar. En nuestra experiencia, esta es la persona que consulta, este es el perfil de personas que nos consulta. ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos lleva tal vez a la parte menos científica y a la parte más interesante, que tiene al menos en el cual coincidimos los 3 coordinadores de este servicio, que es a pensarnos y a repensarnos como lo que somos, como seres humanos, como personas que a veces nos desordenamos, que sufrimos, que no la pasamos bien, y que tal vez el solo hecho de recibir una visión alterna, una visión alternativa a aquello que estamos realizando, tal vez el solo hecho de recibir eso nos sirve como paso o como primer paso para arrancar en poder afrontar esta situación adversa. ¿Qué quiere decir esto? No es toda la población, que quede claro, hay problemas que escapan a nuestro servicio, pero al menos desde la ventanita pequeñita a través de la cual nosotros estamos viendo el problema, la población en general tiene los recursos para afrontar el desafío cognitivo, racional, emocional, conductual que representa el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? Los dispositivos de salud deberían estar orientados, deberían estar dirigidos a poder, por un lado, tomando como una brújula esto que estamos describiendo, poder detectar rápidamente cuáles son los recursos del usuario, cuáles son los recursos de la persona que consulta y cómo hacer para poder potenciarlos, para poder proveer al usuario de una reorganización o de una reestructuración de esta estrategia que ya en su momento tuvo, que ya en su momento conocía, por llamarlo de alguna forma, y cómo acompañar al usuario de salud mental en poder virar, en poder girar hacia estrategias sanas, funcionales y promotoras del bienestar. De vuelta, en nuestro caso, conocemos que estamos dirigidos a una población muy sesgada,
Aún así, el flujo de consultas ha sido muy alto. Esto nos permite pensar que no es descabellado tomar este modelo de dispositivo para poder generar en otros espacios, en otros modelos o en otras, por llamarlo de algún modo, en otros contextos de la sociedad, generar dispositivos similares que permitan acompañar a la población en el momento social que estamos viviendo. En este sentido es que pensamos que, en cierto modo, articulamos el desarrollo científico, el desarrollo académico de las unidades académicas a las cuales pertenecemos, de los espacios de construcción colectiva, académica, articulamos con la extensión, con la vinculación con la comunidad. Esto creo yo que es una de las cosas que cuando nos llamaban a la conferencia lo discutimos entre nosotros como equipo. No somos un equipo de investigación. Hoy conocemos sobre la población que consulta. Somos un equipo básicamente de asistencia, de escucha, pero que, de acuerdo a la experiencia que fuimos teniendo, vamos intentando generar un insumo que le sirva a la población para poder enfrentar el problema que estamos viviendo. Desde que nos iniciamos, fuimos acompañando también como demanda de la población de Córdoba y de otros lugares, fuimos acompañando la constitución de equipos similares al nuestro. Por dar un ejemplo, estamos colaborando con la Universidad Católica de Córdoba para poder generar un dispositivo similar hacia adentro de esa universidad, con espacios públicos y privados de Catamarca, de la provincia de Catamarca. Recientemente trabajamos o ingresamos en colaboración con la Universidad del Biobío en su sede de Chillán, en Chile, para ver si podemos colaborar y acompañarlos en la construcción de un dispositivo similar. Creo yo, y en este sentido, y como para poder terminar la charla y no llevarles más tiempo del que ya les hemos llevado, creo yo que sin darnos cuenta generamos un equivalente virtual de un centro interdisciplinario de asistencia. Hoy podemos recibir sin ofrecer psicoterapia, porque no estamos haciendo terapia psicológica, sino que estamos ofreciendo un espacio de primera escucha sin hacer psicoterapia. Tenemos un centro transdisciplinario, multidisciplinario, donde combinamos aquellas disciplinas que entendemos pueden promover y proveer bienestar a la comunidad. Como hablábamos al principio, empezamos el grupo de gestión psicosocial de riesgo de la Facultad de Psicología, el Departamento de Acompañamiento Terapéutico, sumamos luego al nodo de psicoanálisis aplicado dirigido a la demanda, orientado a la demanda, también de la Facultad de Psicología, la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Médicas también, a la Dirección de Salud Mental, etcétera, etcétera. Para terminar, y para ver si hay algún interrogante, una consulta, unas dudas, no sé si puedo acompañarlos en esas dudas, tal vez hablé en plural desde el principio porque lo vivimos de esa forma, somos un equipo, si bien somos 3 personas que coordinamos esto, hay un equipo de 40 personas que hace guardias completamente gratuitas desde el principio a fin del día, desde el día 0 de funcionamiento, y que sin ellos no podríamos estar funcionando. Obviamente intentaría decir el nombre de gente que ni les vi la cara todavía, que algún día se las veré en un asado o en un café, pero realmente esto es un funcionamiento de equipo y creo que es un puntapié para empezar a pensarnos no solamente como profesionales, no solamente como científicos, sino como seres humanos. Si bien no sale en la consulta, si bien no sale tal vez en ninguno de los cuestionarios que hemos leído hasta ahora, creo que pensándonos en la colaboración, en la solidaridad como seres humanos, es la única forma en la cual vamos a poder afrontar esto que estamos viviendo y lo que sigue, que demanda que el cuerpo, que la comunidad científica se ponga específicamente y activamente a disposición de la comunidad. Nada más, eso es todo.
Bueno, muchas gracias, Luciano. No sé, ¿escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Acá hay una consulta de Ayelén, de la licenciada Ayelén Machado, si están recibiendo voluntarios. Mira, al momento, o sea, tenemos una base de voluntarios desde que empezamos, hay un cuerpo muy grande de personas que ofrecieron su participación. No hemos tomado, la realidad es que no hemos tomado voluntarios hasta el momento. Nos ha resultado bastante difícil configurar el dispositivo teórico-técnico de abordaje, pero no estamos cerrados a ello. Yo invitaría a ella y a la persona que quiera hacerlo que entre en contacto con la página de Facebook o con el correo electrónico del dispositivo para poder ofrecer su participación, porque, como les decía recién, empezamos con un formato, pensamos que íbamos a durar 15 días, llevamos un mes de intervención y realmente hoy, si bien podemos predecir que no va a terminar ya, no sabemos cuáles van a ser las necesidades de acá en adelante, con lo cual recibimos con brazos abiertos la propuesta y la participación de quien quiera. Si bien no lo vamos a incorporar en el momento, es necesario tener respaldo, pensar en esto en lo cual estábamos hablando desde el principio. Bueno, vamos a preguntar a ver si hay más preguntas. Yo me estoy fijando en Facebook, si hay alguna consulta. Acá pregunta si tienen pensado incorporar una línea telefónica a futuro. Bien, mira, hasta el momento no contamos con, es una pavada lo que te voy a decir, pero no contamos con la tecnología para incorporar una línea telefónica. Esto requeriría que los profesionales atiendan, o tengamos un equipo que se movilice en la ciudad, cosa que no queremos en el momento, son trabajadores ad honorem, voluntarios, no queremos que se trasladen en la ciudad, o tendríamos que trabajar con los teléfonos personales, pues, cosa que en realidad no lo hacemos. Sí, igualmente, para aquellas personas que no puedan contar con el uso de tecnología de redes sociales, sí esperamos que si nos escriben un correo electrónico o a través del Facebook nos dicen, mire, no utilizo Facebook, no puedo escribir con mucha velocidad o lo que sea, promovemos un contacto telefónico con una parte específica de nuestro departamento. Pero sí quiero recalcar, si bien todos al principio nos resistíamos, ya sea conceptual o habitualmente, a utilizar el Facebook y a utilizar el chat, los invito a que lo prueben. Realmente es una herramienta como dispositivo de escucha que funciona bárbaro. Más allá de los problemas de conectividad, más allá de que uno escribe más rápido, más lento, funciona maravilloso. Bueno, acá hay una pregunta también, ¿cómo buscan en el espacio en Facebook? Ya te lo digo, dame un segundo porque hay cosas que no las sé de memoria. Tengo el machete acá al lado. Ahí está. En el Facebook lo encontrás como Servicio de Contención, Facultad de Psicología y Ciencias Médicas. Y si no, en el correo electrónico, contención, sin acento, @psicología.unc.edu.ar. Bien, perfecto. Luciano, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Más que ver, no tiene tanto que ver con la gestión general, sino ¿qué es lo que más ustedes observan con las personas que tienen coronavirus en este acompañamiento? ¿Cuáles son las problemáticas que más surgen? Mira, las personas con las cuales hemos trabajado que tenían un diagnóstico positivo, llamativamente mejor dicho, la demanda no es una demanda vinculada al temor por la salud, sino al funcionamiento de su vida cotidiana, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, y por el otro lado, sí al cuidado de los familiares.
hasta cuándo tienen que tener cuidados para no contagiar. De hecho, una de las partes que aporta la Facultad de Ciencias Médicas son profesionales médicos que brindan información. Tenemos muchas consultas también sobre información. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? ¿Cómo me tengo que higienizar? Y las personas contagiadas generalmente consultan sobre esto, cómo reorganizan su cotidianidad, ir al súper, trabajar, comprar las cosas que tienen que comprar, trasladarse si se tienen que trasladar, y cómo se contactan con familiares, amigos y conocidos. Esas son mayormente las consultas. Hay una cosa que cabe aclarar. ¿Cómo? Que podría haber sido peor, capaz era un miedo más individual, si no es un miedo más colectivo, por lo que me decís vos. Bien, exactamente. Vos sabés que una de las cosas más lindas, más interesantes que vemos es que hay mucha preocupación solidaria, mucha preocupación interpersonal. Esto de que no se contagie el otro, que no quede solo mi tío que está allá, que si yo me angustio mucho, ¿qué va a pasar con mis hijos? Todo ese tipo de preocupaciones que tienen que ver con lo vicario relacional y no tanto con lo individual, de esto que me pasa a mí. De hecho, por ejemplo, es llamativo, no hay consultas sobre soledad. Muy pocas consultas de yo estoy solo. Sí hay muchas consultas sobre yo me aíslo. Yo me siento mal, me angustio, me agarra la ansiedad, me agarra el temor y me aíslo de mi familia, de mi núcleo de relaciones por temor a sobrecargarlos. Porque encima que ellos no la están pasando bien, no quiero yo cargarlos con lo mío. Esa es una consulta muy común, pero de vuelta, todas muchas vinculadas a lo interpersonal y no tanto a lo individual. Bueno, Javier, no sé si tenés algo más alguna pregunta más. No, preguntas no, hay muchas felicitaciones, mucha gente que está diciendo que la charla, tanto en Zoom como en Facebook, están diciendo que la charla ha sido muy interesante. Acá hay una pregunta. Ahí me parece, Javier, que veo una pregunta que es bastante interesante. ¿Estás leyendo? Sí, dice... Sí, alguien pregunta, Marcelo pregunta si hemos tenido contacto con personas de equipos sanitarios que atienden a personas y cuáles son los principales interrogantes que plantean. Mira, si bien hay servicios específicos, también la Facultad, el Ministerio de Salud y la Municipalidad desarrollaron dispositivos específicos vinculados a asistencia de personal sanitario. Las consultas que hemos recibido nosotros mayormente tienen que ver con dos frentes, por llamarlo de alguna forma. El principal es el retorno al hogar. Cuando yo retorno, si voy a, como decíamos recién, si voy a contagiar, si no voy a contagiar, si la medida sanitaria es la suficiente, es la necesaria, si me dieron el material de protección que era el apropiado, y cada vez que yo vuelvo y mis hijos me quieren abrazar, yo tengo temor de abrazarlos, yo tengo temor de acercarme, de compartir, no sé, no te digo un mate, la taza de café. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay como una cuestión vinculada a la ansiedad que es, en cierto modo, anticipatoria en cuanto a qué va a pasar. Cuando, como dicen los medios, y esto es algo que es bueno poder discutirlo y ponerlo sobre la mesa, como dicen los medios, va a venir una ola de contagios, va a venir una ola de muerte, cosa que es predecible en términos de modelo epidemiológico, pero en términos de comunicación social no sirve plantearla de ese modo. La gente, esto es lo que les decía en un principio, la gente que está trabajando en salud es gente que también está aislada, gente que su familia está aislada, y de pronto le estamos diciendo a los medios, el cementerio de San Vicente hizo 40.000 pozos para tirar a todos los muertos que tengamos en la ciudad. O sea, realmente, perdonen que esté hablando como un chico en un bar, un chico de barba canosa, como un señor en un bar, perdonen que esté hablando así, estamos hablando de lo que no podemos controlar, de lo que no podemos frenar, de lo que no podemos saber cuándo va a empezar, y estamos generando temor. El temor que no vemos en la consulta clínica lo estamos promoviendo a través de los medios. ¿Tendremos 40.000 fosas cavadas para meter todos los muertos que tengamos? Sí, pero hablemos de esto también, hablemos de que la gente estrecha vínculos, hablemos de que la gente se preocupa por la gente, hablemos de que la gente intenta que el que tenés al lado no sufra.
Me parece que es mucho más importante poder difundir eso que difundir que tenemos la capacidad efectiva de cavar fosas. Cavar fosas, cavamos todos. Bueno, ahí hay otra pregunta. Mira, hay otra pregunta que está interesante. Dice, me gustaría saber, dice Natalia Medina, ¿cuáles fueron las principales resistencias frente a esta nueva modalidad de consulta que se desarrollaron en el equipo? Como les decía en un principio, el equipo que traía una experiencia, ya sea en acompañamiento terapéutico, en clínica médica o en clínica psicológica, el equipo traía una experiencia clásica de encuadre de consulta donde le vemos la cara a la gente, donde vemos el color de la piel, donde vemos si tiene el ojo chiquito, grande, la pupila dilatada. Yo siempre les digo a mis estudiantes en la facultad, uno cuando reciben en la consulta a un cliente, a un usuario y abre la puerta, lo primero que hace como psicólogo es oler, a ver si tiene olor a perfume, olor a calle, mirarle los pies, mirarle el cuerpo. Ya, nada de eso lo teníamos, la resistencia era esto. Si íbamos a poder desarrollar lo que nosotros llamamos rapport, el vínculo, el contacto con el usuario, ese vínculo de confianza necesario, si lo íbamos a poder desarrollar a través de un chat. Y la respuesta es que sí. En un principio, arrancamos a trabajar con el chat pensando que algún día íbamos a poder reemplazar ese chat por un teléfono, y la última conversación que tuvimos en el equipo de coordinación es que ya no necesitábamos pensar en un teléfono. Que ahora, que así como estábamos funcionando, que de hecho estábamos construyendo una posibilidad de repensar los encuentros terapéuticos como herramientas de intervención en salud pública. Ahí tenés otra pregunta más, no sé si la estás leyendo. Sí, en caso de ideación suicida, si realizamos derivaciones. En realidad, la casualidad, iba a decir, la causalidad de la vida hace que una de las coordinadoras, que es Alejandra Rossi, sea uno de los grandes referentes en el centro del país en relación a conducta suicida. Con lo cual, primero, ella y su equipo aportan todo el conocimiento. Cuando nosotros detectamos en la consulta algo vinculado a ideación suicida, lo primero que hacemos es la derivación interna hacia aquellos miembros del equipo que trabajan con este tipo de comportamientos, y en el caso de que no podamos efectivamente desarrollar una acción de contención al consultante, se lo deriva a un espacio interno desde nuestro dispositivo más personalizado en términos de vínculo repetido, o se lo deriva a un espacio público o incluso al centro de atención al suicida. Bien, hay otra pregunta acerca de si vemos algo vinculado a ansiedad en adultos mayores relacionados con los sistemas de cobro y todas esas cosas que ahora exclusivamente se virtualizaron y que antes era para aquellos que trabajan con adultos mayores lo saben. El adulto mayor a veces quiere acceder a usar una tarjeta de débito, usar home banking, y muchas veces no, muchas veces elige ir al banco, hablar con el cajero, etc. La verdad, voy a hablar como no hablan muchos de mis colegas, vieron que, en términos de broma, en realidad, los psicólogos siempre sabemos de todo. Bueno, en este caso no tengo idea. No sé, no hemos recibido consultas vinculadas a esto. Podría decir un montón de cosas que creo que pueden estar pasando, pero no sería fiel al dispositivo, en el cual realmente no hemos recibido consultas vinculadas a los sistemas de cobro. Bueno, me parece que ya estamos, que no hay más preguntas por aquí, a ver, charla. No, son todas felicitaciones solamente. En Facebook también pasa lo mismo, a ver si hay una más acá en Facebook, te la transmito. Dice, ¿han recibido consulta de personas con consumo problemático de sustancias? Sí, por supuesto, hemos recibido personas con... Hay todo un comportamiento bastante particular, de vuelta, sistematizado hacia dentro de nuestro dispositivo, pero que estaría súper interesante poder articularlo con espacios de asistencia públicas, como por ejemplo la Secretaría de Adicciones de la provincia,
que tengo entendido sostiene su atención también en relación a la problemática, es muy interesante ver, por un lado, un comportamiento estamos hablando de cierto tipo de consumidor problemático, una regulación del consumo, una regulación hacia un consumo más controlado, y por el otro lado también hemos observado recurrir a personas que no recurrían al afrontamiento de la ansiedad con el uso de psicofármacos a utilizarlos a partir de ahora. Sobre todo alcohol y marihuana, no tanto cocaína. Sí recibimos consultas de vuelta. Nuestra población es muy particular, no es una población, no es la general de la ley, pero sí vemos que el comportamiento se modifica, que el comportamiento cambia, que incluso aquellas personas que regularmente recurrían a un uso, por llamarlo de alguna forma, entre recreativo y problemático, disminuyen su consumo. De vuelta, no estamos hablando del extremo del consumo problemático que no llega a consultarnos a nosotros. Esa persona no llega a la consulta. El consumidor, entre recreativo y al límite de lo problemático, se regula hacia abajo en cuanto al consumo. Bueno, me parece que ahora sí ya hemos agotado todas las preguntas. No veo ninguna otra. Si alguien desea hacer alguna pregunta más, por favor, que la haga por el chat o que levante la mano. Y si no hay más preguntas, bueno, no nos queda más que agradecerte, Luciano, desde el Ministerio de Tecnología. Javier, es una sola cosita que se me pasó. Como les decía en un principio, somos un equipo grande de gente trabajando. Me olvidé de alguien. Me olvidé del trabajo de los administrativos, como se le llama en otras unidades académicas, o no docentes, como le llamamos nosotros. Del dispositivo no solo participan justamente profesionales, sino que poner a punto, mover esta maquinaria, tiene que ver con no docentes, sobre todo de la Facultad de Psicología, que han prestado su colaboración, que han brindado su conocimiento y que han hecho que esto funcione. Uno siempre se olvida cuando ve estos despliegues de elocuencia, se olvida que tiene que haber gente atrás que sostenga un andamio en el cual, entre comillas, nosotros los eruditos podamos navegarnos y flotar pensando nuestras grandes ideas. Así que también va el agradecimiento a los no docentes, sobre todo de la Facultad de Psicología, que realmente han movilizado y motorizado mucho lo que hoy está pasando. Bueno, te decía que te agradecemos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología el tiempo que nos has dispensado. También, Lucas, agradecerle a CECIT la participación. Vamos a seguir trabajando articuladamente desde el Ministerio y la Universidad Nacional de Córdoba para seguir difundiendo todo este tipo de cosas que son muy interesantes. Bueno, yo voy a ir cerrando los distintos canales que tenemos abiertos y